Buenas tardes, mi nombre es Mayrubel Ruiz, estudiante de la Cátedra de Finanzas Públicas. El día de hoy les voy a hablar sobre el impuesto sobre sucesiones. El impuesto sobre sucesiones se define como un impuesto directo, progresivo, subjetivo, que grava el incremento del patrimonio de una persona obtenido a título gratuito por el fallecimiento o amortis causa, es decir, el fallecimiento de una persona que normalmente es un familiar y de la que la persona se convierte heredero. El hecho imponible se constituye por la muerte del causante, en el momento en que se transfiere la propiedad a los herederos, ya convirtiéndose estos en sujetos pasivos del impuesto. ¿Cuáles son los sujetos de la obligación? En el caso de los impuestos, el sujeto activo es la persona o la entidad que va a recibir el impuesto. En este caso sería el Estado como tal. Y el sujeto pasivo es la persona que está obligada para el impuesto. En este caso serían los herederos o los legatarios. Esto está establecido en el artículo 2 de la Ley de Sucesiones. Por otra parte, podemos decir que los bienes sometidos a pago de tributos son los que están establecidos en el artículo 3 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, que establece que los bienes sujetos a pagos se consideran a todos los ubicados dentro del territorio nacional y si son sometidos por sociedades venezolanas, tanto en el país como en el extranjero, y si son emitidos por sociedades extranjeras, pero que son poseídos por personas que son domiciliadas en Venezuela. También se incluyen los derechos y acciones sobre bienes en Venezuela y los derechos de particulares y obligaciones con orígenes en el país. ¿Cuáles son los bienes desgravados? Los bienes desgravados, o en el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, nos dice que establece que la vivienda que haya sido hogar del causante y se transmita a ascendientes y descendientes, cónyuges, padres, hijos, por adopción, no forman parte de la herencia y por tanto no entra dentro de la liquidación del impuesto. La sala ratifica que la vivienda que haya sido habitación del causante no se transmitirá con el propósito de ser excluida del cálculo del impuesto sucesoral. ¿Cuál es la declaración del impuesto sucesoral? La declaración del impuesto sucesoral es un trámite obligatorio que lo realizan los familiares del fallecido para reconocer las propiedades y bienes del difunto ante el CENIA. Según la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y de Declaración Sucesoral, muestra el activo y el pasivo del heredatario, del causante, a la fecha de su muerte, presentada por herederos, legatarios, apoderados y abogados. El CENIA en Venezuela recibe y procesa la declaración que debe presentarse dentro de los 180 días posteriores al fallecimiento del causante. Se deben tomar en cuenta las limitaciones del pasivo heredatario y deben ser consideradas a realizar la declaración sucesoral. ¿Cuáles son estas limitaciones? Estas limitaciones están incluidas en el artículo 26, que establece que las deudas no se considerarán parte de la deuda total de una persona fallecida. Es decir, las deudas no se tomarán en cuenta al calcular el impuesto de la persona al momento de su muerte. Un ejemplo de esto serían las deudas que han pasado el tiempo límite, deudas que fueron reconocidas en el testamento o por documentos privados, deudas que se originaron en otro país, deudas hipotecarias y quirografarias que fueron adquiridas por la persona un año previo a su fallecimiento. ¿Cómo se calcula el impuesto? El impuesto se calcula
está establecido este cálculo en el artículo 15 y 16 de la Ley de Sucesiones. ¿Qué dicen estos artículos? Detalla cómo se determina el patrimonio neto de una persona fallecida, resaltando sus deudas y carga de sus bienes. Por otro lado, el artículo 16 explica que la parte de cada heredero se calcula con base al patrimonio neto restante después que los legados y cargas a terceros y con posibles exoneraciones. En resumen, estos artículos detallan el cálculo y la distribución del patrimonio neto de una persona fallecida entre sus herederos, considerando las deudas, cargas, legados y exoneraciones aplicables. ¿Cuáles son los beneficios fiscales? Los beneficios fiscales están establecidos en el artículo 50 y se refiere a los bienes que forman parte de la herencia de una persona fallecida que se utilizarán para garantizar los derechos del gobierno según la ley. Esto incluye multas y otros pagos que el gobierno pueda reclamar. En pocas palabras, este artículo establece que los bienes de la herencia se pueden usar para pagar deudas u obligaciones con el gobierno. Por ejemplo, si alguien fallece y deja una deuda con el gobierno, los bienes que se hereden de sus familiares pueden ser utilizados para pagar esta deuda. ¿Se puede vender un bien de la herencia sin haberla declarado? Pues bueno, esto nos lo contesta el artículo 53 que establece que el Ministerio de Finanzas o las personas autorizadas por él pueden permitir la venta de propiedades, la creación de derechos reales o gravámenes sobre bienes, inmuebles, créditos y acciones, así como la retirada de dinero o de valores depositados que pertenecían al fallecido, antes de pagar los impuestos requeridos por ley. Esto se puede hacer si los interesados presentan una solicitud justificada y si se garantizan los intereses del gobierno. En resumen, este artículo permite que se realicen ciertas transacciones financieras antes de pagar el impuesto, pero siempre protegiendo los intereses del Estado. Muchas gracias. Hasta luego.